Hoy veremos recursos para la escritura que te servirán para la creación de tu cuento. Los recursos para la escritura que veremos hoy son el uso de puntos, seguido aparte y final, y el uso de conectores. Comencemos viendo el uso de puntos. El uso de signos de puntuación, específicamente los puntos, los usamos para dar pausas necesarias a la lectura de un texto. Los puntos marcan una pausa total e indican que lo escrito anteriormente tiene un sentido completo. Cada párrafo de un texto posee una idea principal y termina con un punto aparte. El párrafo final termina con un punto final. Como podemos ver en este esquema, el punto seguido se utiliza para separar oraciones que terminan en un mismo tema. En cambio, el punto aparte se utiliza para cambiar de tema. Un punto aparte indica el cambio de párrafo y de idea, a diferencia del punto final, que se utiliza solo una vez en el texto, puesto que indica el término del texto y se utiliza a su final. Luego de lo señalado en la diapositiva anterior, acá hay una pequeña actividad en donde debes reconocer los distintos tipos de puntos en este texto. Debes marcar con rojo los puntos que separan oraciones, con azul los puntos que separen párrafos y con verde los puntos que den término al texto. Como te puedes dar cuenta, primero encontramos los puntos que separan oraciones, luego de la palabra sueño, luego de la palabra habitaciones y luego de la palabra correr. Después vemos que hay un punto que separa párrafos que está luego de la palabra precipitadamente. Y finalmente encontramos un punto que da término al texto, en la palabra abandonada. Como vimos anteriormente, el punto aparte nos indica el término de un párrafo y por ende luego se debe comenzar otro nuevo. Acá tenemos el ejemplo de un mito romano de Rómulo y Remo, en donde vemos que hay distintos párrafos, pero bien, ustedes deben identificar cuántos párrafos tiene este texto, identificando dónde están los puntos aparte. Yo les daré otra pista también para identificar los párrafos. Un párrafo siempre comienza con una sangría. ¿Qué es una sangría? El espacio que tiene más hacia la derecha la primera línea escrita del párrafo. Si ustedes se fijan, al comienzo de este texto, la palabra según, a comparación a la línea de abajo, comienza más a la derecha. Ese espacio que queda ahí se llama sangría. Si ustedes se miran al resto del texto, verán que hay otras líneas que también comienzan un salto más a la derecha, por lo tanto tienen sangría y eso indica que es el comienzo de un nuevo párrafo. Veamos entonces cuántas sangrías tiene este texto. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este texto tiene 5 párrafos. Recuerda que los párrafos pueden ser de una sola línea. La siguiente actividad es para que tú reconozcas la importancia que tiene el uso de puntos. ¿Qué sucede cuando en un texto no se ocupó ningún punto? Ahora, el siguiente texto lo debes leer y pensar, ¿qué ocurrió al no tener puntos? Te voy a dar un tiempo para que lo leas y lo comentes con tu familia. Puedes ponerle pausa al video para leerlo con calma. Ahora, voy a leer yo el texto tal cual como está, sin los puntos, para ver si tú también lo leíste así y lo compares. El texto dice, un cardumen de salmones nadaba alrededor de un gran barco. La esperanza de recibir alimento desde la embarcación hacía que cada pez que se quedara revoloteando por ahí, Bruno, el capitán,
se dio cuenta de esto y lanzó migas de pan al agua. Tranquilamente los peces se retiraron con el estómago llenito. ¿Qué sucede? ¿Hice pausas? No, ¿cierto? ¿Por qué no hice pausas? Porque no había ningún punto. Por lo tanto, todo fue una idea general. Yo no sé si hay distintas ideas, porque los puntos también me señalan el término de una idea. Ahora bien, ¿dónde crees que deberían estar los puntos? Debes ubicar los puntos seguido con rojo, los puntos aparte con azul y el punto final con verde. Visualízalo y ubícalos en tu mente. Ahora lo voy a hacer yo. Puntos seguidos que separan oraciones en un mismo párrafo. Yo diría que la primera idea es de un cardumen de salmones nadaba alrededor de un gran barco. Ahí termina la primera idea. Por lo tanto, tendría que haber un punto seguido. Lo marcamos con rojo. Luego la siguiente idea dice, la esperanza de recibir alimento desde la embarcación hacía que cada pez se quedara revoloteando por ahí. Ahí termina la segunda idea. Va un punto seguido, marcamos con rojo. Luego la tercera idea dice, Bruno, el capitán, se dio cuenta de esto y lanzó migas de pan al agua. Ahí termina la tercera idea. Pero si te fijas, ya no continúa el texto en la misma línea aún teniendo espacio, sino que la siguiente idea está en la línea de abajo. Por lo tanto, eso me indica que ahí ya debe haber un punto aparte, así que lo marcamos con azul. Luego, en el segundo párrafo, dice, tranquilamente los peces se retiraron con el estómago llenito. Y ahí termina el texto. ¿Cómo termina el texto? ¿Qué punto debe ir? El punto final, así que lo marcamos con verde. Ahora veremos el segundo recurso para la escritura, los conectores. ¿Te haces una idea de qué son los conectores con el símbolo que hice de las cadenas? ¿Qué hacen las cadenas? Unen, ¿cierto? Los conectores son palabras que permiten relacionar o unir frases, oraciones o párrafos para organizar la información de un texto y que la idea no quede muy separada de otras, sino que tengan una continuidad. Los conectores se separan en distintas categorías. Nosotros en tercero básico ya los trabajamos, ahora los vamos a recordar y agregar algunos más para que amplíes tu vocabulario y te sirvan en la escritura de tu narración. Dentro de las categorías de los conectores están los conectores temporales. Como su nombre lo indica, sirven para señalar un momento porque vienen de la palabra tiempo. Temporales, tiempo. Algunos ejemplos de conectores temporales son las palabras antes, hace tiempo, había una vez, al mismo tiempo, entonces, mientras, más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, entre tanto. Luego están los conectores causales. Sirven para introducir una causa de un hecho. Su nombre lo dice, causales vienen de la palabra causa, o sea, nos entregan el motivo de ese hecho. Algunos de los ejemplos de conectores causales son las palabras porque, pues, ya que, debido a causa de, por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que. Otra de las categorías de conectores son los conectores de oposición y sirven para oponer una idea a otra. Su nombre lo dice, oposición, oponerse, o sea, estar en contra. Dos ideas que son opuestas, que son contrarias. Y algunos ejemplos de este tipo de conector son las palabras pero, no obstante, en cambio, por el contrario, sin embargo, aunque. Y finalmente, la cuarta categoría de conectores son los conectores de adición. Como su nombre lo dice y ustedes ya lo han visto en la asignatura de matemática, adición significa sumar, o sea, sirven para sumar o agregar información. Algunos de los ejemplos de conectores de adición son las palabras además, incluso, en segundo lugar, por otra parte, también.
Ahora, quiero detenerme aquí. ¿Por qué? Nosotros hoy día estamos hablando sobre los recursos para la escritura y estamos viendo el uso de puntos y de conectores. Específicamente en el recurso de los conectores es para que ustedes amplíen el vocabulario y tengan mucha más amplitud del léxico y las palabras que utilizan en su narración y no sea muy limitada y breve, sino que sea una narración rica en vocabulario. Por lo mismo es que en los conectores de adición no les coloqué el conector y, ¿ya? Porque el conector y es demasiado básico, es una palabra que ustedes utilizan demasiado, muy comúnmente desde que son pequeñitos. Ya a su edad, en cuarto básico, ustedes deben saber que hay otras palabras que reemplazan a esa palabra que sobreutilizan, que la ocupan muchas veces muy seguidas en una oración y en un texto. Ustedes deben saber que hay más palabras y por lo tanto no lo puse. Y espero que en la narración que ustedes le escriban tampoco lo utilicen tanto, quizás una vez, pero sepan que hay otras palabras. ¿Entendido? A continuación les muestro un cuento que se llama El manto mágico, en donde marqué algunos de los conectores para que ustedes puedan leer y ver cómo es que estos conectores ayudaron a la redacción de la narración. Hay distintos tipos de conectores, principalmente conectores de tiempo para señalar la secuencia narrativa. Recuerden que el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Si ustedes se fijan, al principio muestran un conector que es para comenzar el texto, luego va mostrando en el desarrollo cómo el tiempo va avanzando y en el momento del desenlace hay un conector muy característico que dice finalmente. O sea, este conector me indica que estamos llegando al final de la historia. ¿Entendido? Léanlo ustedes y vean cómo es que va nutriendo la narración y piensen qué sucedería si es que no estuvieran estos conectores, cómo se notaría la ausencia de esto y las ideas estarían mal unidas o no se sentiría la continuidad en ellas. Es importante que ustedes en la creación de su cuento utilicen muchos conectores para que se sienta una buena redacción al leerlo. Recuerden que es importante que ustedes revisen su creación siguiendo la pauta que se les entregó. Espero que esto les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.